Es una de las novedades ferroviarias más importantes que está por llegar, la apertura de la variante de Pajares, y estos días se han conocido detalles muy jugosos sobre la misma que te cuento en este vídeo. Hace poco os hablé en otro vídeo de la colección de imprevistos, retrasos y problemas de la obra ferroviaria de la variante de Pajares, un descomunal proyecto que ha disparado sus costes y que se acerca ya a los 20 años de obra y proyecto, pero por fin estamos a solo unos meses para poder ver circular trenes que conecten Asturias con el resto del país, atravesando la cordillera Cantábrica, mejorando los tiempos y seguridad de los viajes, así como el aumento de frecuencias diarias. Pues bien, todo hace indicar que, salvo imprevistos, la entrada en funcionamiento de la variante de Pajares será en mayo de 2023 y Renfe ya está trabajando en la definición de la oferta comercial de la línea de alta velocidad entre Asturias y Madrid, que, según ha explicado recientemente el viceconsejero de Infraestructuras del gobierno asturiano, Jorge García, tendrá como mínimo 2 servicios diarios por sentido que permitirán ir y volver en el día a Madrid. Sus palabras textuales han sido: la idea que tenemos es que los trenes de alta velocidad convivan en una oferta mixta con los actuales y sean lo más directos posibles para facilitar los viajes de ida y vuelta en el día. Ha señalado, recordando que también los actuales Alvia reducirán de manera considerable sus tiempos de viaje una vez que la rampa de Pajares y todas sus limitaciones de velocidad pasen a la historia. El tema de los servicios con Madrid, la ruta más demandada por los asturianos, es que se están definiendo a través de estudios de mercado los mejores horarios para los 2 servicios directos que a primera y a última hora del día, con salida desde Gijón y Oviedo, van a operar, conectando Asturias con Madrid. Esta oferta, como explica el viceconsejero asturiano, convivirán con los 4 servicios actuales del Alvia y también con alguno intermedio de alta velocidad que tenga más paradas, siempre en función de los resultados de esos estudios de mercado. Parece ser que también entrarán en la oferta los viajes con Avilés, aunque aún está por definir. Jorge García añadía que los trenes de alta velocidad partirían a primera hora de Gijón con parada en Oviedo y continuarían el viaje para la llegada a Madrid en un horario que permita mantener reuniones de trabajo, pasar el día en la ciudad o acceder a otras líneas de alta velocidad. Hemos solicitado, según explica, que en un inicio se asegure poder ir y volver en el día y nos consta que Renfe es la primera interesada en que así sea para captar más pasajeros, trabajando en esa dinámica comercial de ver cuáles son los mejores horarios, indicando que lo mismo ocurrirá en sentido contrario. Las salidas de Madrid también se realizarían a primera y a última hora del día para favorecer los viajes en ese mismo día, pues son muchas las relaciones de negocios que implican viajes en un solo día, y ahí es donde se está trabajando ahora, en ver los tiempos y la disponibilidad de maquinaria para definir los horarios y las mejores frecuencias. Hay que recordar que ya con la variante abierta, las rebajas en tiempos no serán demasiado espectaculares, pero sí harán mucho más atractivos los viajes en tren desde o hasta la comunidad asturiana, resaltando que desde primeros de julio la apertura del túnel de alta velocidad entre las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín permiten hacer recorridos desde los extremos opuestos del país sin necesidad de bajarse del tren ni hacer ningún tipo de transbordo. Algo que hasta ahora, en la mayoría de los casos, hacía muy tediosos los viajes de punta a punta de España, mejorando también notablemente los tiempos de viaje en esos casos, algo que en teoría debería ir a más con la apertura de la variante y comunicar por tren muchas más ciudades y territorios directamente con Asturias. Otra de las piezas clave está en qué trenes de alta velocidad realizarán el trayecto, pues la oferta comercial estará supeditada a que entren en servicio al mismo tiempo que la variante los trenes de alta velocidad del modelo Abril, que incluyen innovaciones tecnológicas como el tener rodadura desplazable, que les permite circular por vías de ancho internacional, las de alta velocidad, y vías de ancho ibérico, y sistemas electrónicos de guiado y el aumento de velocidad respecto a los Alvia. Y ese es el compromiso del Ministerio de Transportes y parece ser que también del fabricante Talgo, el tener listos esos trenes para dicha inauguración, destacando que además permitirá añadir a la oferta ferroviaria de Asturias alguna frecuencia con la firma de bajo coste de Renfe, Ablo, rebajando notablemente el coste medio de los billetes de estos trenes, detalle que comenté muy recientemente en otro vídeo.
Estos trenes y su aumento y mejoras en velocidad y características técnicas podrían ser cruciales, pues las 5 horas de viaje actuales entre Gijón y Madrid quedarán reducidas con estas novedades a 3 horas y 20 minutos, y en el caso de Oviedo a algo menos de 3 horas, con los Abril, y en torno a 15 o 20 minutos más de viaje con los Albia. La velocidad máxima dentro de la nueva variante, en todo caso, se irá determinada por las cuestiones de seguridad que existen en los túneles de alta velocidad en general, como ocurre por ejemplo con el de Guadarrama. En los casi 50 kilómetros que separan Pola de Lena de Gijón, con parada en Oviedo entre medias, la velocidad bajará a unos 90 o 100 km por hora. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que Adif tiene en marcha en Asturias un plan de mejora de la red de cercanías que incluye la modernización del actual trazado de la línea C1, es decir, Gijón-Pola de Lena, que mejorará las prestaciones, la seguridad y los tiempos de viaje. Alta velocidad incluida, destacando la gran complejidad de un proyecto de construir las vías de alta velocidad entre Oviedo y Gijón, por lo que de momento y a muchos años vista, más allá o acá según se mire del túnel de Pajares, los trenes circularán compartiendo vías con otros servicios, incluso los de cercanías, algo que hace muy difícil el poder incrementar de forma notable la oferta de trenes más allá de la cordillera, y ojalá pronto empiece a definirse con claridad un proyecto para llevar la alta velocidad a Oviedo y Gijón en vías exclusivas para estos servicios. Otro de los detalles que más preocupa a los asturianos es cuánto costarán los billetes. Ahora mismo Renfe trabaja en la definición de la oferta comercial y aún es pronto para hablar de precios concretos, pero el viceconsejero de Infraestructuras recordaba también que los trenes de alta velocidad que prestarán servicio en la línea de Asturias y Madrid, aparte de ser más rápidos y ligeros, tienen una capacidad mayor de pasajeros, llegando a superar los 600 viajeros por tren, algo que debería hacer que estos precios sean algo más ajustados y competitivos. Otro detalle importante, que será paso decisivo en esta ruta, es la entrada de la competencia, en especial de la marca Irio, la firma que más se ha interesado hasta ahora por operar en las rutas del norte, que estudia dar el paso y comenzar a ofrecer trenes a Galicia, País Vasco y Asturias a partir de 2026. Algo complejo por los diferentes tipos de vía y características de la infraestructura al ser sus trenes solamente exclusivos para las vías de alta velocidad. La otra gran mejora, una vez hecha a rodar la variante, es, como he comentado antes, la posibilidad de hacer mejores y más rápidos viajes transversales con el sur y buena parte del arco mediterráneo. Con la reciente inauguración del túnel de alta velocidad entre Atocha y Chamartín, que ha permitido recuperar, por ejemplo, el Albia Asturias-Alicante, Renfe trabaja en definir los horarios del AVE asturiano que favorezcan también acceder a otras líneas de alta velocidad, permitiendo esa conectividad desde Asturias al sur de España o incluso otras zonas en las que el trayecto baje de las 3 horas. Eso va a ser una realidad, ha dicho el viceconsejero, al igual que ir aumentando el número de viajes diarios porque el trasvase de pasajeros del autobús y del avión al tren es inevitable y necesario, según sus palabras textuales, explicando que se irán realizando mejoras continuas en el transporte ferroviario para que sea más eficiente y sostenible al emitir mucho menos CO2 que los viajes aéreos o por carretera, y que lo haga más competitivo y atractivo, como ya lo es el hecho de que en menos de 3 horas un tren salga del centro de Oviedo y llegue al centro de Madrid. Hay que recordar que la variante permitirá también los viajes para mercancías, con la circulación en pruebas, los test de estrés de las vías para comprobar si pueden resistir de forma adecuada las velocidades de los trenes, que ya empezaron en septiembre del pasado año en los 2 túneles de Pajares. La variante tendrá una configuración de ancho mixto, ancho internacional e ibérico en la vía este y ancho ibérico con traviesa polivalente en la vía oeste, lo que permitirá combinar el transporte de mercancías y de pasajeros. La alta velocidad en rigor empieza en Pola de Lena y desde allí parte el AVE propiamente dicho, pero sin cambiar de tren. La posibilidad de los trenes de adaptarse a los distintos anchos de vía permitirán que circulen por la red de cercanías a una velocidad de unos 90 km por hora y ya en Pola de Lena se cambiará a la vía de alta velocidad, pudiendo alcanzar incluso los 300 km por hora. Como veis, todavía faltan muchos meses de espera extra, pero la alta velocidad asturiana cada día está más cerca y aquí iremos contando las novedades según se vayan produciendo. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.